Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Vamos a invitarles a leer la Biblia. Leemos entonces la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 1 en adelante, que dice de la forma siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. En esta tarde, hermanos, de manera breve, queremos pensar por unos momentos en las excelencias de la justificación en Cristo. Las excelencias de la justificación en Cristo. Dice aquí la Escritura, hermanos, que nosotros tenemos justificación para con Dios. Dice el versículo 1. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación no es otra cosa, hermanos, que declarar justo a alguien que antes era culpable. Eso se llama justificación. Tomar un culpable, un pecador, y declararlo justo, que ya no debe nada, que su deuda que tenía por causa de sus pecados queda saldada, queda pagada. A eso se le llama la justificación. Pero el problema es, hermanos, que el hombre no tiene nada, no posee nada que pueda dar a cambio de esa justificación. Porque fíjese, el justificado ya no será castigado, no se le aplicará la condenación eterna. Pero ¿cómo se recibe? Porque no es automática. No la puede alcanzar el hombre por sí mismo. Entonces la pregunta sería: ¿cómo es que llegamos a ser justificados? Eso es lo que el pasaje nos va a enseñar aquí. Y es que, hermanos, somos justificados por medio de Cristo. Aquí lo dice el versículo número 1. Y fíjese que solo a través de Cristo el ser humano puede llegar a ser justificado. Solo a través de Cristo sus pecados pueden ser cancelados, su deuda, y puede ser presentado ante Dios como que si nunca hubiera pecado. Cuando usted piensa en el pecado, usted entenderá que es muy difícil de borrar. Para el hombre es imposible.
Dios lo había dicho en sus profetas: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado está sellado delante de mí. Entonces el hombre no puede resolver ese problema que tiene por causa de sus pecados. Entonces lo que Dios hace es que nos justifica por medio de su Hijo. ¿Y cómo sucedió esto? Más adelante vamos a tocar más a fondo esto, pero la cosa es que Cristo paga el precio. Entonces, cuando la persona cree en Cristo como su único Salvador, recibe esa justificación. Dios lo perdona al pecador, le perdona todos los pecados y lo declara justo. En otro lugar de esta carta dice que si Dios, el juez, justifica, ¿quién es el que va a poder condenar? Fíjese, o sea, estamos hablando de la autoridad máxima en todo el universo. El juez de los hombres, Dios, cuando Él justifica a alguien, ya nadie puede condenar a esa persona. No importa lo que la gente diga, no importa, hermano, lo que piensen otros. Y estoy hablándole, hermano, de la justificación ante Dios, amén, para llegar a tener vida eterna. ¿De acuerdo, hermano? No estamos hablando de las leyes de la tierra, ¿no? Esas, pues, el hombre que cometa un delito tendrá obviamente que responder, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la eternidad, esto, hermano, tiene más trascendencia, es más importante, amén. Entonces, es mejor estar perdonado por Dios, aunque haya, hermano, una culpabilidad que los hombres le den a través de la ley. Entonces, esa pena tiene que pagarla, no hay de otra, ¿verdad? Si cometió un delito, pues tiene que pagarlo, ¿no? Aquí en la tierra. Pero usted sabe, nuestra estadía no dura para siempre aquí en la tierra. Llega el tiempo que tenemos que irnos, y para ese viaje es que nos preparamos nosotros, para poder, hermanos, tener libre entrada a las moradas eternas y que nada nos lo impida la entrada. Para eso es que Cristo vino a pagar el precio por nosotros, amén. Es lo que dice aquí la Escritura, hermano, que Cristo nos da la entrada por la fe a la gracia de Dios. Esa gracia de Dios no es otra cosa, hermanos, que el favor que Dios otorga al pecador. Un favor que no merece, pero que Dios se lo da. Y es tan amplio ese favor que no solamente le perdona los pecados, sino que le da una herencia con Cristo. Porque una cosa fuera que Dios nos perdonara los pecados aquí en la tierra, pero y cuando nos muramos, ¿para dónde nos vamos? Porque va a llegar el día, hermano. Va a llegar el día, es inevitable, tenemos que irnos. Pero si ya tenemos la esperanza, hermano, en Dios, pues no importará, porque, hermano, ya la deuda está cancelada. Amén, hermanos. Pero eso fue, Cristo, hermano, nos da esa entrada a esa gracia, a ese favor divino, que no todos los seres humanos tienen, sino solo aquellos que han creído en Cristo Jesús. Mire, como estamos hablando de las excelencias de la justificación en Cristo, vea usted luego en el versículo número 2 siempre, la parte final, donde dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para el mundo podría ser muy extraño que un ser humano diga: mire, Dios es mi Salvador, Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios me ha dado una herencia, yo voy a estar con Él cuando me vaya de este mundo. A la gente le va a parecer, hermano, una petulancia. ¿Cómo es que un pecador puede decir eso? Que Dios es su Padre, para empezar. ¿Cómo va a ser Dios Padre de un pecador? ¿Cómo Dios lo va a aceptar como hijo a un pecador? Este dice que Dios lo ama,
que Dios lo está esperando en su gloria y les parece increíble, hermano. Y por eso Pablo usa la frase, hermano, que aquí se traduce como gloriarse en la esperanza de esa gloria de Dios. ¿Vas a llegar al cielo tú? Sí, dice el cristiano. ¿Ustedes van a llegar, hermanos? ¿Por qué están tan seguros ustedes? Por eso podemos gloriarnos. No importa lo que el mundo diga. Dios te da a ti el derecho de ser llamado hijo de Dios. Nos dio, hermanos, ese derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Nacimos inconversos, nacimos impíos. No nacimos como hijos de Dios en el mundo. Cuando venimos a la tierra, nacimos en pecado. Pero cuando creímos en Cristo, se nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No porque lo hubiésemos ganado, no, por eso es que Él nos dio el derecho. No es que lo ganáramos, Él nos lo dio cuando creímos en Jesús. Pero podemos gloriarnos, hermano. Sentir que no importa si hoy nos morimos, nos vamos con el Señor. Yo no estoy preocupado, hermano, pensando, ¿y si yo me muero hoy, qué voy a hacer? Ya sé, para estar bien seguro, mañana me vengo al ayuno. Vente al ayuno si hay, pero eso no te aumenta el favor que ya te dio, ya te lo dio para siempre. Involúcrate en las, hermano, en las cosas de la iglesia, sirve al Señor, pero la esperanza ya la tienes tú. Reside ya en ti. Por eso es que Cristo dijo que el que en mí cree tiene vida eterna, ya la tiene. No es que la voy a tener cuando me muera, no, ya la tengo. Amén. Además de enseñarnos, mire que nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Mire otra excelencia más. Versículo 3 al 5 dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire qué cosa más extraña. Si usted hubiera vivido en los tiempos de los apóstoles y hubiera visto cómo perseguían a los cristianos antes, y actualmente hay países donde se persigue a los cristianos. Aunque nos parezca increíble, sucede en otros países. Entonces, al ver ese cuadro así, ¿verdad? Que los cristianos sufrían por creer en Cristo, y en algunos lugares de la tierra están sufriendo ahora. Usted no deja de orar por ellos, hermano, porque mientras usted está aquí tranquilo y come tranquilo en su casa y se congrega tranquilo, viene al culto y se va a ir tranquilo, nadie va a salir persiguiéndolo con una pedrada. Usted está tranquilo. Mientras usted vive esa tranquilidad, hay otros en otras partes que están afligidos, pero aún así se congregan y aman y siguen a Cristo. Entonces, al ver ese cuadro así, el mundano, el incrédulo, diría quizás: pobres cristianos, llevan a de perder los pobrecitos. Si miren cómo los tratan, les quitan todo, los persiguen y hasta la vida les quieren quitar. Pensarían ellos. Pensaría el incrédulo: no es ninguna ganga ser cristiano. Y algo otro todavía más arrevesado diría: qué bueno que no soy cristiano. Y va para el infierno el pobre. Y dice: qué bueno que no soy cristiano. Solo porque a él no lo persiguen. Y miran al pueblo de Dios como que si fueran parias, pobres miserables de la tierra. Al ver las aflicciones, al ver las tribulaciones a las que eran sometidos en los tiempos apostólicos, y hoy en tiempos modernos en algunos países de la tierra. Y los apóstoles, hermano, más. ¿Sabe usted que todos los apóstoles murieron martirizados? Claro, el ministerio de apostolado era tremendo, hermano.
miraban milagros hechos a través de sus manos, milagros hechos por Dios. Tomaban un muerto, le agarraban la mano y le decían levántate, y se levantaba el muerto. Ponían la mano sobre un paralítico y el paralítico se levantaba. Dios hacía esos milagros a través de esos apóstoles. Donde quiera que iban a predicar, hermano, el evangelio daba un impacto, hermano, tremendo. En pocos días se fundaban iglesias. Qué glorioso el ministerio apostólico, ¿verdad? Apóstoles. Y ¿sabía usted que hay una locura actual? Que hoy hay, hermano, una costumbre, una moda de que cualquiera se llama apóstol, pero no están dispuestos a morirse como ellos. Solo quieren ser millonarios. Pobres, porque no entienden. Pero volviendo al caso de todos los cristianos, un cuadro así de tribulación, de persecución por la fe en Cristo. Cualquiera diría, no es ventajoso, no es apetecible. Sí, pero es la única manera de llegar o de estar en Cristo. O sea, hay que estar dispuesto, ¿no? Amén. Pero mire los cristianos, en vez de sentir miedo, en vez de sentir resentimiento, en vez de estarse quejando, en vez de estar pensando en llamar al número de derechos humanos, lo que hacen los cristianos verdaderos es gloriarse. Gloriarse en las tribulaciones. Cuando Satanás enfila su artillería contra los cristianos, piensa él que lo va a amedrentar. Sucede lo contrario. Los cristianos se glorían en las tribulaciones. Voy a hablarle de tribulaciones chiquitas, no de aquellas que viven otros hermanos en otras partes, por las cuales pido a usted que no deje de orar por ellos. Pero ustedes sufren sus tribulaciones, ¿sí o no? Chiquititas, hermano. No me llegó el subsidio del gas hoy. Pequeñitas. Me dio una senda gripe que ya no la aguanto. Otra pequeñez. O la niña que hizo novio del vago y dice que se va a quedar con él y el vago ni trabaja. Viera qué atribulado me siento, hermano. Me duele el corazón. Claro, duele, ¿sí o no? Son tribulaciones. Claro, comparándolas con los otros que les quieren quitar la vida, ahí hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, pasamos por problemas después. Estos hermanitos que sufren porque la niña se fue con el vago y que no quiero ese marihuano como yerno. Cuando nace el primer nieto, tan locos con el nieto. Qué lindo. Mira, se parece a los abuelos. Hasta se pelean. ¿A quién de los dos se parecen los abuelos? Y ese, aquel dolor y aquel llanto se convierte en alegría por último, ¿verdad? Porque el marihuano vago viene a Cristo y se convierte en un hombre de bien. En algunos casos, no en todos. No vengan a buscar un vago marihuano, ¿verdad? Pero mire usted, cristianos que Satanás quiere destruirlos con tribulaciones, y en vez de destruirlos, más fuertes se hacen y se glorían en las tribulaciones. Son las maravillas, las excelencias de la justificación en Cristo, que el cristiano nada lo puede derrotar, hermano. Mire, el verdadero cristiano es invencible. Ni la muerte lo puede destruir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dijo Pablo. El cristiano es indestructible, hermano. Las tribulaciones que a otros que no tienen a Dios lo destruyen, a cristiano no. El cristiano se gloría. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Aquí, avanzando. Problemas tengo, pero no me rindo. Sigo adelante. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué puede un cristiano gloriarse en las tribulaciones? Porque la tribulación produce paciencia. Cuando está tribulado y sufriendo, tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Amén. Y esa paciencia produce una prueba. Y la prueba te da esperanza. Dios me está probando. Él me ama. Significa que cosas mejores vienen. Porque miren, después de la noche, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la noche? El día, hermano. El día bonito, ¿verdad? Alumbra de nuevo el sol. Y después de la tormenta, ¿qué hay? La calma. Solo espera. Di como dijo el salmista: bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahí te quedas tú. Que pase. Y cuando ha pasado, tú ves que Dios es fiel. Y esa esperanza no avergüenza a nadie. El que cree en Cristo nunca será avergonzado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que es el que nos ayuda a pasar por todas las tribulaciones, hermano. Mira, cuando tú tengas problemas, solo arrodíllate, confía en Dios, llora todo lo que puedas ahí y te vas a levantar poderoso para enfrentar la siguiente. Y Dios te va a ayudar. Y siempre habrá un mañana mejor para el que confíe en Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Ya vimos que el cristiano ni las tribulaciones lo destruyen. Pero esta justificación que Dios da en Cristo es asombrosa. Y es asombrosa por la forma, hermano, en que se aplica. Dice aquí el versículo número 6 en adelante: porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuáles impíos? Tú y yo. Porque eso es lo que éramos. Impíos. Alejados de Dios. Ni siquiera pensábamos en Él. Mire, qué cosa más tremenda. Ni siquiera habíamos nacido y Él murió por nosotros. Esto es realmente asombroso. Dice, mas Dios muestra su amor. Bueno, versículo 7, me lo salté. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por él. Bueno, pudiera ser que alguien dijera: no lo maten a él, mejor mátenme a mí. Aunque no cualquiera, ¿verdad? Morir por un malo, nadie quiere, ¿no? Pero pudiera ser el caso. Tal vez el papá, ¿verdad? El gran malacate que quieren agarrar, y el papá: no, mejor denme a mí. Pudiera ser. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú ni siquiera pensabas en Dios, ni te interesaba, Cristo murió por ti. Ahí Dios mostró su amor, dando a Cristo para que fuera nuestro Salvador. Y esta justificación, hermano, nos permite gloriarnos en Dios por el Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, que verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Yo quiero preguntarles a ustedes sinceramente, ustedes que ya son cristianos,
¿Alguna vez han tenido alguna duda en su cabeza? Hablo con los que ya son cristianos. ¿Alguna vez han tenido alguna duda? ¿Qué tal si después de venir ya 10 años a la iglesia, estar congregándome, yo me he echado todo el rollo, yo aquí vine cuando todo era polvazón y aquí hemos estado con el pastor en los cultos alabando al Señor, y qué tal si después me pierdo? ¿Qué tal? Después de haber luchado tanto. No, eso no puede pasar. No puede pasar, porque fíjese que lea otra vez el pasaje. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando eras impío, Cristo murió por ti y te justificó, ¿cuánto más ahora que ya eres pueblo del Señor y que ahora Cristo resucitó ya? Por él seremos salvos de la ira. Si cuando él murió, ahí nos justificó Dios al creer en Cristo, mucho más ahora que ya somos pueblo, Dios nunca te va a desamparar a ti. Está en juego su honor. Como una viejita, ¿verdad? Que el pastor queriendo hablar con la señora, porque a veces el pastor siente preocupación que yo he sentido por personas que me cuentan: mire, fíjese que el hermanito allá, dicen que poquitos días le quedan, todavía habla, todavía él entiende, vaya a verlo por favor, la familia. Y uno dice: bueno, ya va de camino ya. Este pastor le preguntó a esta ancianita: mira, le dice, y si tú quería asegurarse él que cómo estaba ya de esperanzada en Dios, ¿verdad? Porque eso es vital. Si tú, después de haber perseverado 50 años en el evangelio, te perdieras en la condenación, ¿qué pasaría? Viene la viejita y le dice: eso es imposible, porque si yo me condenara después de haber creído en Cristo, si yo me condenara, él perdería más que yo, porque él dio a su Hijo por mí. ¿Cómo queda Dios ahí? ¿Entiende, hermano? Es imposible. Y me tocó ver un hermano por ahí en esa calle que va para allá, para Candelaria, ahí por Nance Verde, ancianito el hermano, familiar de los hermanos que vienen en la mañana. Estaba ya por morirse, pero todavía hablaba él. Y voy a verlo, y ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, pastor. ¿Está confiando en Dios? Sí, pastor. ¿Se va a ir usted con Dios? Claro que sí, pastor. Ni una sombra de duda, hermano. Ni la más mínima. Cuando hay otros inconversos que cuando el pastor lo llega a ver porque la familia quiere, vaya a visite a mi tío que ha sido un gran bolo pero se está muriendo de cirrosis, vaya a verlo por favor. Y llega el pastor: pastor, no me quiero morir. Y lo que puede hacer, hermano, solo predicarle el evangelio, y no lo quiere. Otra viejita que la fui a ver porque no era cristiana, y le prediqué: ¿quiere aceptar a Cristo? No. Vaya, dije yo, ni modo. Pues si no quiso, no quiso, ¿no? Pero aquel que tiene la esperanza gloriosa se va tranquilo, hermano. No tiene miedo. ¿Sabe qué le espera a Dios? Claro, la muerte es dolorosa, pues, y eso es lo que a veces el cristiano tiene miedo, ¿no? Los dolorcitos que va a sentir, ¿verdad?, a la hora de morirse. Pero pasado eso, pone la canilla al otro lado y está Dios esperándolo, porque Él es fiel. La justificación es asombrosa. Los pecados todos fueron perdonados para aquel que ha creído. No quedó ningún vestigio.
De nada que Dios no perdona, todo lo perdonó. Al que creyó, todo se le perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque el precio pagado fue mucho mayor que nuestros pecados. Es como que un esclavo esté en venta y sea caro. En aquella época que la esclavitud se permitía, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el dueño de los esclavos, fíjate que no creo que lo puedas pagar. Es que solo mirarle los músculos que tiene. Está joven. Hasta de boxeador lo puedes ocupar y ganas pisto con él. Va a trabajar en tu casa, pero te aviso que está caro. Entonces venía el que está viendo, dejemos de hablar, tráeme la bolsa. ¡Pum! Va, está. Bueno, si es así, bájatelo. Cristo hizo eso. Él pagó más, mucho más, de tal manera que quedamos libres. Fíjese que Dios dio el pago más grande que podía dar. Y estoy hablándole de Dios, que es el dueño de todos los mundos, de todo el universo. No estoy hablándole de un petrolero por allá en Arabia Saudita que vive en mansiones que los chorros son de oro, ¿verdad? Que cualquiera se le cae la saliva, ¿no? Al ver todo lo que tiene él. Hasta el retrete de oro, imagínense. Sanitario de oro puro. Cosas de la tierra, no tonteras del hombre, ¿verdad? ¿Quién necesita eso, no? Pero ellos son su riqueza temporal y creen que lo tienen todo. Dios es más dueño de más cosas, todo el universo. Amén. Entonces, el precio que Él pagó fue el precio más grande. Y por eso es que tú fuiste rescatado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esa justificación nos da seguridad. Cristo murió por los impíos. Así fue como pasó. El Hijo de Dios murió por los impíos y entonces nos justificó Dios y nos dio seguridad. ¿Cuántos pecados deben ustedes que ya son cristianos? Ni uno. Ni uno solo. ¿Y por qué? Porque ya los pagó Él. Y para terminar, hermano, esta justificación tan asombrosa nos permite gloriarnos en Dios por medio de Cristo. ¿Quién es tu Padre? Dios. ¿Por qué Dios es tu Padre? Cristo me dio el derecho de ser adoptado hijo de Dios por Jesucristo. O sea, no somos hijos como Él, porque Él es el Hijo unigénito, pero fuimos adoptados. Mire qué cosa más asombrosa, con los mismos derechos legales. Por eso es que en Apocalipsis, y ahora termino, dice: al que venciere, yo le daré, dice Cristo, que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Y eso es asombroso, hermano. Ven, hijo, para acá, siéntate en mi trono. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, Señor. Vaya, ahora es para allá, ahí voy yo. Juntos con Él, con el Rey del universo. ¿Y usted cómo le llamaría eso? Gloriarse. Qué creído, ¿verdad? Hay que digan lo que quieran, pero somos hijos de Dios. Lo de aquí de la tierra no vale nada, hermano. Aquí usted no se fije en eso, ¿verdad? Aquí hay un montón de mentiras y cosas, ¿verdad? Que la gente se gloria hasta por una marca de camisa. ¿Y tu marca qué es? ¿Tu camisa cuál es? La mía es camisas Norma. En mexicano las hace. Ay, pobrecito. La mía es Tommy Hilfiger. Trapos que las bacterias se van a comer, tanto el uno como el otro. Otra cosa muy diferente es decir: soy hijo de Dios. Cristo me hizo hijo de Dios, me hizo heredero. ¿Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo? Sí. ¿Y quién tiene el derecho? Cristo, por medio de la justificación
Qué excelente la justificación, ¿verdad? Que no, mire, no tiene nada que ver con religión. Es otro nivel, hermano. Así que a eso Dios te llamó a ti cuando te justificó, a ser parte de la familia de Dios. Por eso levante la cara, no se sienta menos, siéntase feliz. Y aunque estés atribulado algunas veces, no siempre, porque no siempre, ¿verdad? Aquel que dice yo solo sufriendo vivo, hermano, levanta la cabeza. Con solo el hecho de que te perdonara Dios todos los pecados es suficiente para que tú seas feliz y que tengas una esperanza gloriosa en el cielo. Así que nada nos mueva, que nada, hermano, nos haga sentir menos, sino más bien agradezcamos a Dios por esta justificación tan grande. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Inclinemos el rostro. Demos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial. Padre bendito, te damos gracias por esta justificación que nos has dado en Cristo. Gracias por perdonarnos todos los pecados, por darnos parte en tu reino glorioso. Ayúdanos a recordar esto en todo tiempo, y principalmente en aquellos momentos en los cuales estemos en dificultades, en tribulaciones. De igual manera también cuando estamos alegres, recordemos todo lo que tú nos has dado y que nada nos haga olvidar este favor tan grande que nos has dado, esta bendición tan grande. Que nunca la olvidemos, que siempre estemos agradecidos y que eso nos haga caminar con mayor firmeza por Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Lo rogamos todo y te damos gracias, bendito Dios. Te exaltamos, te bendecimos. Amén.